La Corte de Apelaciones de Caracas rechazó la petición de excarcelar el dirigente opositor Leopoldo López, detenido desde el pasado 18 de febrero. La resolución implica que el dirigente opositor continuará recluido en la cárcel militar de Ramo Verde hasta que se presente la acusación contra el coordinador nacional del partido Voluntad Popular. La Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela negó la petición de excarcelación presentada por la defensa del líder opositor Leopoldo López, quien permanece tras las rejas en una cárcel militar luego de entregarse voluntariamente el pasado 18 de febrero. El líder opositor es acusado de promover la violencia en las marchas del 12 de febrero en Caracas, en la que 3 personas murieron y decenas resultaron heridas y detenidas. La Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados de Leopoldo López, a quien se le privó de la libertad por los presuntos delitos de determinador en el delito de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir. Además de negarle la libertad, el tribunal ratificó los delitos que le fueron imputados al líder opositor. Se mantuvo los delitos que se le imputaron al acusado desde el principio del proceso judicial que se le sigue. También se le mantiene el delito de asociación para delinquir. Además, se mantiene como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares Senapromil de Ramo Verde. Ante esta decisión, la defensa de Leopoldo criticó la medida y denunció que la Corte de Apelaciones esperó a que los cancilleres de UNASUR se retiraran de Venezuela para anunciar la decisión. No entiendo cómo un juez puede asumir una causa siendo tan reconocidamente parcializado con el gobierno. Lo menos que pudo haber hecho es inhibirse. Y era muy difícil explicarle eso a UNASUR. Por eso es que la decisión no fue el martes, ni fue el miércoles, ni fue el jueves, sino fue hoy. Con este panorama, expertos señalan que esta determinación abre una brecha más entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, no solo por este caso, sino también por la audiencia realizada al alcalde opositor de San Cristóbal, Estado Táchira, Daniel Ceballos, quien también fue detenido y destituido de su cargo por no impedir en su municipio las barricadas y el bloqueo de las vías por parte de detractores al gobierno de Nicolás Maduro. Además, señaló que el mandatario tiene una doble moral, ya que por un lado llama a los venezolanos al diálogo, pero por otro lado arresta a los líderes políticos opositores. Para debatir este tema, quiero saludar en nuestros estudios NTN 24 en Washington a Laura Rojas. Ella es presidente de Washington Consulting Corporation, investigadora asociada al Centro para la Democracia y Desarrollo en las Américas. También nos acompaña desde Caracas Ilenia Medina, integrante de la directiva general del partido Patria para Todos. Y también está Juan José Molina, secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista, exdiputado de la Asamblea Nacional, abogado constitucionalista. A los tres, una buena noche y gracias por participar esta noche en Zoom a la noticia. Bienvenidos todos y quiero comenzar el diálogo precisamente con Juan José Molina, que está también en Caracas. Juan José, muy buenas noches, gracias por estar en Zoom a la noticia. La primera reacción sobre el tema de Leopoldo López. Vamos a tocar a lo largo de esta hora muchos otros temas relacionados todos con Venezuela, pero quiero empezar con el tema de la noticia del día de hoy, que tiene que ver con que Leopoldo López sigue en prisión y obviamente el escenario que puede enfrentar en los próximos días. Gracias, Jesús. Un saludo a todos quienes nos escuchan en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Un privilegio estar con ustedes. En efecto, recién el día de ayer sale de Venezuela la comisión de la UNASUR. Estábamos esperando que durante la permanencia de ellos aquí saliera, como era posible, la resolución de lo que ha sido todo el proceso en el que está involucrado Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular. En ese sentido, lo más evidente es que, en primer lugar, se está violentando el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución y vemos cómo la parcialización de la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia, pues, ha ensañado y ha dedicado toda la anulación de lo que son los procesos jurídicos y judiciales que corresponden en defensa a Leopoldo López. Así que estamos viendo nuevamente cómo el régimen asume una actitud desproporcionada frente a lo que ha significado las actuaciones que fueron evidentes, públicas y notorias de Leopoldo López durante los actos
del 12 de febrero de este año. Antes de ir con Laura Washington, quiero preguntarle a Ilenia, que la tengo vía sonido telefónico. Ilenia, en Caracas, en Venezuela, ¿ustedes creen que hubo una coincidencia en la salida de la misión de UNASUR y que la Corte se pronunciara apenas hasta el día de hoy, o simplemente son los procesos y los tiempos judiciales los que llevaron a esta situación que para muchos expertos, analistas a lo largo del día hemos podido revisar lo que opinan? ¿Es una coincidencia que no deja un muy buen ambiente? Jesús, buenas noches a ti, a todos los usuarios y a tus invitados. En primer lugar, escuché la síntesis que ustedes hacen al inicio del programa y de verdad creo que necesitan una asesoría para precisar el enfoque de la situación en Venezuela. En relación a tu pregunta, quiero señalarte lo siguiente. Leopoldo López está siendo enjuiciado como lo establece la ley orgánica del tribunal, de los Tribunales Supremos de Justicia, las leyes de la República, la Constitución. Recuerda que el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo una victoria importante en abril del año pasado, en diciembre las elecciones municipales, y antes de las elecciones ya el señor Leopoldo López amenazaba que dependiendo del resultado de las municipales se iba a convertir en una decisión popular para derrocar a Nicolás Maduro. Posteriormente, cuando el pueblo efectivamente ratificó desde esa perspectiva a Nicolás Maduro y a la revolución, decidió iniciar su plan, que por cierto, de subvertir el orden, que por cierto, la mayoría de los partidos, inclusive de la organización a la cual pertenece este compañero a quien has invitado, a Molina, lo ha dejado prácticamente solo, porque es una situación insurreccional. No se puede pensar que hay una violación del debido proceso para Leopoldo López. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el presidente Nicolás Maduro, en la misma línea que siempre mantuvo el presidente Chávez, que amnistió a todos los que le habían provocado un derrocamiento a su gobierno, en este caso Nicolás, ante la situación, llamó a una conferencia nacional por la paz y además invitó a UNASUR a participar. Y UNASUR decidió que venía a Venezuela para apoyar, asesorar y dar seguimiento a la conferencia de paz. El papel de UNASUR no es de mediador, no es facilitador, es escuchar y hacerle propuestas. Y entre las propuestas no se le hizo al presidente que el presidente desconociera los procedimientos jurisdiccionales establecidos claramente en la Constitución. Jesús, permíteme un segundo para terminar este punto. Claro, es para que podamos tener el debate más rico, para ir obviamente con todos los invitados a hacer unas intervenciones más cortas y así tenemos una hora más rica para los televidentes. Okay. Pero déjame terminar con adelante. Un solo punto. Es como pedirle al presidente Santos que no haya decidido firmar la decisión de expulsar a Petro de la alcaldía de Bogotá, porque eso lo había pedido una institución que supuestamente tiene esa competencia. Es decir, eso mismo, lo que acaba de decir Molina, una barrabasada. Antes de ir con Laura, le quiero preguntar precisamente a Juan José Molina. ¿Se está refiriendo usted, Ilenia, a la intervención de Juan José? Creo que tiene derecho de réplica Juan José. Antes de Laura, tengo a Laura rezagada, pero ya voy, Laura, ya voy contigo. Creo que Juan José tiene derecho a réplica aquí. Fíjese lo siguiente, el tema está en que el régimen de Nicolás Maduro ha asumido a la justicia como un instrumento para amedrentar, para malponer, para acallar a quienes hacen disidencia o asumen posiciones distintas a las del régimen. Y ellos, al igual que sus seguidores, pues asumen la misma posición. Yo fui testigo de excepción porque tuve el privilegio de conformar en esa reunión de UNASUR el día martes de esta semana, quienes acompañamos y estuvimos presentes en esa reunión y participamos de manera directa, y la UNASUR sí nos solicitó de manera clara y evidente que querían ser mediadores, que ellos pedían ser mediadores en el diálogo, y fuimos nosotros, en voz del doctor Aveledo, quienes le dijimos que no confiábamos
no en algunos personajes, algunos representantes, cancilleres de naciones, como en el caso de Colombia, que pudieran asumir posiciones imparciales. Pero es que en la mayoría lo que nos puede pasar o nos podía pasar, y eso lo teníamos previsto, que si en un diálogo donde interviene UNASUR pudiera pasar lo que pasó en la OEA con la diputada María Corina Machado, que también es otra muestra evidente de cómo el bozal de arepa petrolero funciona en los países no solamente de la OEA, sino también el de UNASUR. Bien, Juan José, ya regreso contigo, regreso con Ilenia en unos minutos. Quiero darle la palabra a Laura Rojas, que ha estado paciente en Washington para intervenir aquí en Zoom. Laura, muy buenas noches. Desde afuera, desde Washington, ¿cómo se ven las cosas precisamente en esto que estamos tocando, que nos fuimos por el lado de la UNASUR? ¿Es UNASUR el organismo apropiado para lograr un diálogo, para entablar un diálogo entre oposición y gobierno en Venezuela? Buenas noches, Jesús, y buenas noches a todos lo que nos escuchan. Lo que vive Venezuela es un proceso de inestabilidad causada por un pésimo manejo de la economía por parte del gobierno de Nicolás Maduro y anteriormente por el mismo gobierno del presidente Chávez, así como una crisis política causada justamente por el mal manejo de las instituciones del país, por la captura por parte del gobierno de Nicolás Maduro de las instituciones de la democracia. La oposición se ha tirado a la calle justamente para poder protestar y conseguir reivindicaciones sociales junto con los estudiantes y junto con diversos sectores de la sociedad, porque no hay otros canales abiertos para para disentir. No está la asamblea abierta para disentir, no tenemos posibilidades de acudir al Tribunal Supremo de Justicia, no tenemos Defensoría del Pueblo ni Fiscalía, porque todas esas instituciones están en manos de representantes del gobierno o de gente decididamente afecta al gobierno. En esas condiciones, sin embargo, la oposición encabezada por todos sus dirigentes, incluyendo a aquellos de voluntad popular, incluyendo a todos en definitiva que están dentro de la mesa de la Unidad Democrática, ha dicho que está dispuesta al diálogo y eso lo ha reconocido, eso lo reconocieron los cancilleres de UNASUR. ¿Por qué UNASUR no puede ser el mediador? Pues simplemente porque hay muchos voceros dentro de UNASUR que se han manifestado en favor del gobierno. Igualmente pueden haber algunos que se han manifestado, aunque sea tibiamente, en favor de la oposición. Un mediador, Jesús, tiene que ser alguien reconocido por ambas partes. Empezando porque si Nicolás Maduro finalmente aceptó la necesidad de un diálogo, es porque reconoce que no hay esas posibilidades sin un intermediario. Vale, entonces, la oposición lo que dijo, bueno, definitivamente no puede ser UNASUR, pero hay unas condiciones básicas. Necesitamos un tercero. Sí, ¿por qué un tercero? Un tercero que sea neutral, un tercero que sea aceptado por el gobierno, pero que también sea aceptado por la oposición. Un tercero que no solamente facilite el diálogo, pero que además sea garante de que se cumplan los acuerdos. Porque debo recordar que durante los 15 años de gobierno del chavismo, han sido muchas las veces que la oposición se ha acercado a dialogar con el gobierno y el gobierno ha incumplido los acuerdos. Ya en el año 2003 hubo incluso una comisión de la verdad y mira tú lo que pasa, el comisario Simonovic sigue preso, mientras que los delincuentes que efectivamente dispararon a las masas durante las revueltas del 2002 están en libertad. Otras veces hemos intentado acercarnos y resulta que es imposible, ni siquiera podemos hablar en la asamblea, puesto que el diputado Cabello tranca el micrófono cada vez que a él le parece que la oposición no debe hablar. En la conferencia recientemente Diálogos
que se intentaron en enero de este año con los alcaldes, al cual el mismo Enrique Capriles fue a Miraflores, lo que se transformó eso fue en un monólogo abiertamente en cadena nacional. Sí. El presidente dijo lo que le parecía y fueron muy pocos los acuerdos a los que se alcanzaron y mucho menos los actos concretos que siguieron a eso. Entonces, si nos atenemos a la historia, es urgente, necesario que para que el diálogo se dé, y efectivamente creemos en el diálogo, creemos en la negociación, porque la política es negociación y no imposición, la política es reconocimiento de la otra parte y no simplemente el pensar que tú, porque ganaste con un 1% de los votos y no con una mayoría abrumadora, como dijo la señora Eliana de Patria para Todos, tú tienes que reconocer la importancia del otro y sentarte a dialogar. Eso es lo que es hacer política y eso es efectivamente lo que es hacer un país. Entonces, este diálogo, es un paso importante en lo que se dio ayer. Hay un reconocimiento de la necesidad del diálogo. De aquí en adelante esperamos que haya un reconocimiento de la otra parte de la oposición y que nos podamos poner en conjunto, gobierno y oposición, de acuerdo en relación a la existencia de un mediador. Vemos con buenos ojos que sea el Vaticano, vemos con buenos ojos yo le voy a pedir un favor. Que haya una intervención en ese sentido. Laura, vamos a hacer un poco las intervenciones más cortas para poder agilizar un poco el debate. Quiero, antes de regresar con Juan José y con Ilenia en Caracas, vamos a revisar las opiniones de los televidentes que están en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Hoy les estamos preguntando esta noche sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que ha negado la petición de excarcelación de Leopoldo López. El primer el primer mensaje llega de Stevens Majestic. Él dice lo siguiente: qué triste es ver cómo las leyes en Venezuela no se respetan y que cada día el país está más hacia abajo. Mauro Andrade, otra de las opiniones, dice lo siguiente: Leopoldo se ha sacrificado por Venezuela. No es justo que la supuesta justicia lo condene y no le dé la libertad. Una opinión más, la de Hugo Zambrano, dice lo siguiente: la liberación de Leopoldo sería señal de tregua del gobierno, pero la causa sería que de ser más líder le dará más fuerza a la oposición.